Juego silencioso. Me llamo Laura Reyes y aún dudo cuando escribo lo que viví en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en 2019. Estudiaba psicología en la Universidad Estatal y necesitaba dinero extra para matricular el semestre. Una compañera me recomendó con su prima, Carla Zavala, quien buscaba niñera para su hija de 5 años durante un fin de semana. El pago era bueno y la casa quedaba a 30 minutos de mi dormitorio. Acepté sin pensar en nada extraño, solo imaginaba 2 noches de dibujos animados y leche con galletas. El viernes al mediodía llegué a una propiedad antigua, de muros color crema y tejas rojas. Carla y su esposo, Víctor, empacaban maletas apresurados. Me presentaron a la niña, Renata. Llevaba un vestido de flores y sostenía contra el pecho un oso desgastado. No respondió a mi saludo, únicamente me observó como si catalogara cada detalle de mi rostro. Antes de marcharse, Carla me entregó una libreta con números de emergencia y recordó algo que me pareció un chiste: si Renata se pone a hablar sola, ignórala. Tiene mucha imaginación. Sonreí sin darle importancia. Ese atardecer traté de acercarme a la niña. Preparé chocolate caliente y le propuse ver una película. Sin pronunciar palabra, se sentó en el piso frente al televisor. Mientras calentaba la leche escuché su voz baja, casi un murmullo. Me asomé, conversaba con el espacio vacío a su costado. Movía la cabeza como quien escucha a alguien muy cercano. Pregunté: ¿con quién hablas? Renata se giró lentamente, frunció los labios y señaló el sofá vacío. Con Bruno, dijo. Su tono fue tan natural que sentí un escalofrío. Fingí calma y regresé a la cocina, aunque el apetito se me había ido. Alrededor de las 7 la invité a cenar. No respondió. Me acerqué y vi que sus manos temblaban levemente sobre el oso. Bruno dice que no tengo hambre, susurró sin mirarme. Decidí insistir y la conduje al comedor. Sirvió ella misma el chocolate, pero no lo probó. El silencio era tan espeso que escuchaba mi respiración. De pronto, las luces parpadearon y el ventilador del techo se detuvo. El corte duró apenas 2 segundos, suficientes para que el vaso de plástico rodara solo por la mesa antes de caer. El líquido se esparció en el piso. Renata soltó una risita ahogada, le dio risa a Bruno. No pude evitar que se me erizaran los brazos. Intenté normalizar la situación, limpié el desastre y la llevé a su habitación a las 9. El cuarto era pequeño, decorado con estrellas fosforescentes y un móvil de nubes de fieltro. Le leí un cuento corto, ella no prestaba atención, observaba un punto fijo detrás de mí. Cuando terminé, besé su frente y apagué la lámpara de mesa. No pasaron 10 minutos cuando escuché risas apagadas. Pensé que se había levantado, pero la encontré acostada de lado, mirando la pared. Susurraba algo que no entendí. Me quedé en la puerta hasta que el silencio volvió. Dormía en la habitación de huéspedes contigua. Puse el candado, requisito rutinario que me pareció exagerado al llegar, y coloqué las llaves sobre la mesita. A la 1 de la madrugada desperté de golpe, alguien tiraba de mi cabello con brusquedad. Al encender el celular, la puerta seguía asegurada. Me levanté temblando, el picaporte permanecía firme. Traté de convencerme de que había soñado, pero sentía el cuero cabelludo adolorido. Regresé a la cama sin apagar la linterna del teléfono. No pude conciliar el sueño. A las 2:20 oí pasos veloces por el pasillo de madera. Luego, un golpe seco en la pared colindante. Corrí a la habitación de Renata. La encontré sentada en el suelo, el oso a un lado y la frente apoyada en las rodillas. Sollozaba. Pregunté qué ocurría. Levantó la mirada, sus ojos oscuros parecían vidriosos. Bruno se enojó porque no jugaste con él. Intenté abrazarla, pero retrocedió. Entonces la lámpara del techo se encendió y apagó 2 veces, sentí el aire más frío, como si se hubiese abierto una ventana. Tomé a Renata en brazos y salí. El pasillo estaba oscuro, la casa tenía un olor agrio, mezcla de humedad y metal. Decidí llevarla a la sala para tranquilizarla. Encendí la chimenea a gas y nos sentamos frente al fuego.
Renata dejó de llorar, fijó la vista en las llamas. Sus labios se movían sin emitir sonido. De pronto, el fuego se apagó solo, como si hubieran cerrado el suministro. El reloj de pared dio 3 campanadas aunque eran las 2:30. Un crujido resonó en el techo, pesado, pausado, como cuando alguien arrastra muebles. El sonido se acercaba, parecía descender por la escalera hacia nosotros. Tomé el celular para llamar a Carla, pero la pantalla estaba congelada, sin señal ni respuesta táctil. La niña giró lentamente la cabeza hacia la escalera. Pronunció en un susurro ronco, «Ya viene». Las palabras no se parecían a su voz infantil. Sentí un nudo en la garganta. En ese instante, el televisor se encendió, la pantalla mostraba estática gris y un zumbido agudo inundó la sala. Con un chasquido seco, todas las bombillas estallaron, una tras otra. Me envolvió la oscuridad total. Solo quedaba la luz blanquecina del televisor. Renata caminó hacia él, intenté detenerla, pero una fuerza invisible me lanzó contra el sofá. Caí de espaldas y perdí el oxígeno por un segundo. Desde el piso vi cómo la niña se plantaba frente a la pantalla. El resplandor iluminaba su silueta delgada, parecía hipnotizada. Me incorporé con dificultad. Alguien respiraba muy cerca de mi oído izquierdo. La presión helada de unos dedos tocó mi nuca. No había nadie detrás. Grité a Renata, pero no reaccionó. La estática cambió, entre los puntos blancos apareció la vaga figura de un niño de hombros finos, rostro difuso. Mi piel se erizó, olía a cables quemados. La figura levantó la mano desde el otro lado del vidrio. Al mismo tiempo, Renata alzó la suya, como si chocaran las palmas. El televisor comenzó a vibrar, se escuchó un crujido de plástico y cristal. Corrí y arranqué el cable de la pared. Todo quedó en penumbra. La niña se soltó a llorar con un grito ronco que no parecía humano. La tomé en brazos y subí corriendo a la planta alta. Me recluí en el baño principal, el único con pestillo metálico robusto. Renata temblaba y balbuceaba que Bruno los odiaba a todos. El pestillo vibró en su base. Cada golpe retumbaba en el azulejo. Conté los segundos para no perder la razón. 20, 30, 40. De pronto cesó. Dejé pasar 1 minuto. 2. El silencio absoluto volvió, tan denso como el miedo en mi estómago. Escuché un pitido, mi celular recuperaba señal. Llamé a Carla entre sollozos y le relaté lo esencial. Al oír mi voz, dijo: «Solo sal de la casa, estamos llegando». No quise abrir hasta confirmar sus luces desde la ventana. Fueron 47 minutos de estar sentada en el suelo, Renata dormida en mi regazo, mientras cada cierto tiempo un golpecito ligero sonaba en la puerta, como advertencia paciente. Cuando los faros del coche iluminaron el patio, salí con la niña en brazos. Carla saltó de la camioneta, tenía el rostro demacrado, ojos hundidos. Víctor rodeó la casa y volvió pálido, la puerta trasera estaba astillada por dentro, como si un animal hubiera raspado la madera. No hicieron preguntas. Me llevaron hasta el auto de un compañero que había venido con ellos. Antes de irme, Carla murmuró: «Volvió a suceder». No quise escuchar más. Esa misma noche empaqué mis cosas del dormitorio y dormí en casa de mi madre. Durante semanas desperté a la menor vibración de la cama. Renata apareció en mis sueños, sentada frente a un televisor que mostraba un mar gris de estática. El rostro del niño seguía sin definirse, pero sus ojos brillaban como carbones encendidos. Un mes después recibí un sobre sin remitente. Dentro había una foto antigua, en blanco y negro, con bordes ondulados. Mostraba la misma casa donde trabajé, quizás 50 años atrás. En la esquina inferior se leía: «Bruno, 1963». Un niño sonriente posaba frente a la puerta principal, sosteniendo un oso de peluche idéntico al de Renata. Detrás de él, muy borroso, parecía asomarse otra figura, alta y oscura, que debía ser el fotógrafo, aunque ambas sombras caían hacia el mismo lado. Quemé la foto esa misma tarde. El humo olía a plástico quemado y cables viejos.
A veces despierto con la impresión de que alguien toca suavemente la puerta de mi cuarto, casi con cariño. Respiro hondo, repaso cada detalle de aquella noche y trato de convencerme de que solo fue un trabajo mal pagado. Entonces recuerdo la estática del televisor y sé que Bruno sigue allá afuera, buscando con quien jugar mientras cae la noche. La voz prestada. Jamás creí que unas cuantas horas cuidando a una niña pudieran marcarme de manera tan definitiva. Mi nombre es Paola Ortiz, estudiaba enfermería en la Universidad de Guadalajara y, para ayudar a mi madre con los gastos, aceptaba trabajos de niñera los fines de semana. Era febrero de 2021 cuando la señora Lorena Velasco, madre de uno de mis pequeños clientes habituales, me recomendó con su amiga Elisa. Elisa necesitaba a alguien que cuidara a su hija de 7 años durante toda una noche. Ella y su esposo asistirían a una boda en Tapalpa y no regresarían hasta el amanecer. La paga era buena y yo tenía experiencia, así que acepté sin pensarlo. Llegué a la casa un viernes a las 6 de la tarde. La vivienda, en la colonia Providencia, era una construcción de los años 40, techos altos, pasillos largos y adornos antiguos que despedían un olor tenue a madera vieja y eucalipto. Elisa me recibió en la puerta principal con evidente prisa. Me explicó la rutina de Sofía: tarea, cena ligera, media hora de caricaturas y a la cama a las 9, y señaló la habitación de la niña, al fondo del corredor. No tendrás problemas, es una niña tranquila, aseguró mientras ajustaba un arete. Después acarició a Loki, un gato siamés de tamaño mediano que, según dijo, era el mejor guardián de su hija. Con cualquier cosa, llámanos, los esposos partieron. El reloj del recibidor marcaba las 7. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Sofía me mostró su colección de rompecabezas, cenamos una crema de verduras que ya estaba lista y vimos un episodio de dibujos animados. A las 9, la llevé a su cuarto. Le conté un par de anécdotas divertidas de la facultad y, en menos de 10 minutos, quedó profundamente dormida. Loki se acomodó a los pies de la cama. Apagué la lámpara, dejé la puerta entornada y regresé a la sala con un libro de anatomía. Necesitaba repasar para un examen. Cerca de las 11, cuando el silencio de la casa se mezclaba con el zumbido de los transformadores de la calle, un maullido áspero me sacó de la lectura. Loki estaba plantado frente al dormitorio de Sofía, la espalda erizada y la cola inflada, soltando gruñidos cortos. El pasillo, iluminado apenas por una lámpara de mesa, parecía más estrecho de lo normal. Avancé despacio. Loki retrocedió un paso pero no apartó la vista del interior. Empujé la puerta con suavidad. La ventana estaba cerrada, sin embargo, una corriente helada acarició mis brazos. Sofía no yacía bajo las sábanas, estaba sentada al borde de la cama, los pies colgando, las manos sobre las rodillas. Murmuraba palabras incomprensibles con un hilo de voz que no era el suyo. No era infantil ni titubeante, sonaba grave, áspera, definitivamente adulta. Me quedé petrificada, intentando desenredar el terror de la lógica. Sentí un cosquilleo recorriéndome la nuca, aún así, di un paso al frente y pronuncié el nombre de la niña, con la voz trémula. Ella no reaccionó. Loki lanzó un bufido y desapareció pasillo abajo. El murmullo se transformó en una suerte de letanía, como si la criatura que usaba la boca de Sofía ensayara un reclamo. No olvides lo que me hicieron, alcanzó a articular, con un tono cargado de rencor. Las palabras flotaron en el aire, densas como jarabe. Retrocedí hasta topar con el marco de la puerta, mis piernas querían correr, pero la parte racional de mi mente insistía en que debía auxiliar a la menor. Entonces Sofía levantó la cabeza. Sus ojos, normalmente color miel, parecían haber perdido la tonalidad, eran de un gris mate, carentes de reflejo. Abrió la boca para decir algo más, pero solo salió un susurro que no pude descifrar. Tomé el celular con la intención de llamar a Elisa, pero la pantalla mostraba, sin servicio. Ni un asomo de señal. Busqué la línea fija de la casa, junto al comedor, al descolgar, escuché un crujido metálico, luego silencio. Volví al cuarto. Sofía permanecía allí, inmóvil, con la mirada fija en un punto del piso.
El aire estaba todavía más frío, como si viniera de un sótano inexistente. Me acerqué con cautela y le toqué el hombro. Al instante parpadeó y, con su propia voz, soltó un llanto desgarrador. Se abalanzó sobre mí, temblando. Entre sollozos, explicó que aquello le pasaba cada tanto y que lo provocaba Blanca, su abuela paterna fallecida 3 años atrás. Dijo que Blanca la obligaba a hablar por ella y que odiaba la casa. Logré llevarla a la sala. Encendí todas las luces como si la claridad pudiera resguardarnos. Loki regresó y se enroscó a los pies de la niña, tranquilo de nuevo. Sofía respiraba a sobresaltos, pero su voz era la de siempre cuando me contó la versión que sus padres le habían explicado. Su abuela había muerto presa de un delirio paranoide y, poco antes de fallecer, acusó a la familia de abandonarla. También mencionó que el padre de Sofía, desesperado, había llevado a sacerdotes y terapeutas para limpiar la casa y que el fenómeno había cesado por meses. Aquella noche, sin embargo, Blanca volvió. El reloj marcó la 1:30. Senté a Sofía en el sofá, la arropé con una manta y le puse música suave en unos audífonos, esperando que el cansancio se impusiera al miedo. Me quedé de pie, haciendo rondas por el corredor, con el celular en alto en busca de cobertura. Nada. Todo seguía increíblemente quieto, excepto por un leve golpeteo que resonaba, a intervalos, en la pared del cuarto de la niña, como si alguien arañara desde dentro los ladrillos. A las 3:20, las luces de los faros de un auto se colaron por la ventana de la sala. El timbre sonó. Abrí y encontré a Elisa y a su esposo, los rostros desencajados. Habían visto mis llamadas perdidas al recuperar señal en la carretera. Les resumí lo ocurrido. Elisa abrazó a Sofía sin soltar una lágrima y murmuró que todo estaba bien, aunque sus manos temblaban. Su esposo me pagó sin mirar el monto y se disculpó. Contó, en voz baja y entrecortada, que Blanca pasó sus últimos años obsesionada con la idea de que algo maligno se había apoderado de la sangre de su familia, y que una médium les advirtió que el resentimiento de la anciana podía permanecer anclado a la persona más vulnerable de la casa. Salí antes del amanecer, con la sensación de que la calle entera seguía latiendo con el eco de aquella voz prestada. Caminé hasta la avenida principal, donde finalmente recuperé señal y pedí un taxi. En el retrovisor, el conductor notó mi palidez, pero no preguntó nada. Jamás volví a responder una oferta de niñera nocturna. Y aunque he intentado explicarme lo sucedido con teorías clínicas sobre sonambulismo o trastornos disociativos, cada vez que cierro los ojos para dormir, oigo el timbre ronco de aquella frase: no olvides lo que me hicieron. La voz no era de Sofía, ni de una niña, ni de alguien vivo. Era, sencillamente, el rencor de una conciencia que aún exige ser escuchada, multiplicándose en la garganta equivocada. Cuna en tinieblas. Llegué a la casa de los Altamirano un viernes de marzo de 2018, cuando el calor de Mérida todavía no aflojaba ni de noche. Me llamo Lucía Ortiz, entonces tenía 19 años y acepté sustituir a la niñera habitual porque necesitaba dinero para el semestre. Solo debía cuidar a Pablo, un bebé de 18 meses, mientras sus padres asistían a una ceremonia de premiación en el hotel del centro. La señora Irene me recibió con una prisa que enmascaraba cierto nerviosismo, aún así me explicó cada detalle: baño, biberones, pañales y el monitor digital que colgaba sobre la cuna, con visión infrarroja y audio bidireccional. Así no tendrás que entrar a su cuarto a cada rato, comentó, señalando la tableta fija en la pared de la sala. El niño dormía ya, abrigado hasta el mentón y con un peluche de jaguar apretado contra el pecho. A las 8:30 cerraron la puerta principal. Quedé sola con un silencio enorme que apenas rompía el zumbido del aire acondicionado. Encendí mi laptop para terminar un ensayo, pero cada tanto volteaba al monitor. La imagen era nítida: paredes color marfil, móvil de estrellas, cuna de madera blanca. A las 9:05, sin un solo crujido previo, Pablo apareció sentado, los ojos empañados, mirando un punto fijo en el ángulo izquierdo de la habitación. No lloraba todavía, estiraba los brazos como si suplicara que alguien invisible lo alzara.
La tensión inicial me obligó a dejar el teclado. Entonces, en la pantalla, una mancha lechosa atravesó la lente y se perdió junto a la cortina. El niño estalló en sollozos. La alarma interna, más que el sonido, me empujó corredor arriba. Al abrir la puerta me topé con un aire pesado, casi húmedo, que contrastaba con la sala. Lo cargué mientras temblaba, tarareé una canción sin recordar la letra y de a poco volvió a calmarse, aunque seguía girando la cabeza hacia el mismo rincón. Decidí no apagar la luz de techo, me senté en un sillón mecedor frente a la cuna y balanceé al pequeño hasta que cerró los ojos. El monitor portátil que llevaba en la mano marcaba 29 grados, pero yo sentía un frío concentrado en la nuca. Al dejar a Pablo otra vez entre las almohadas noté algo nuevo, un olor tenue, mezcla de talco antiguo y flores marchitas que parecía brotar del colchón. Su madre no había mencionado ningún perfume. Salí retrocediendo, sin atreverme a volver el rostro, y apagué solo la lámpara de mesa. Cuando crucé el pasillo me descubrió un espejo ovalado, hasta hoy juraría que una silueta borrosa caminaba detrás de mí, pero al volverme no había nada. Volví a la sala y fingí escribir. Eran casi las 10 cuando el monitor parpadeó, interferencias grises, luego la escena volvió, pero con un detalle que me heló la sangre. El peluche ya no estaba junto al bebé, reposaba de pie sobre el alféizar, como si alguien lo hubiera colocado allí. Pablo seguía mirando en alto, moviendo la mano como quien ofrece un juguete. Lo vi sonreír al aire y, acto seguido, señalar algo justo fuera de cuadro. El temblor en mis piernas me sostuvo un minuto clavada al sillón antes de correr de nuevo. Empujé la puerta y encontré al niño de pie, atizado contra los barrotes. En el suelo, el jaguar de felpa dibujaba un camino recto hasta el centro del cuarto. No había huellas ni objetos caídos, pero el olor de flores mustias era ahora tan denso que casi mareaba. Lo alzaba cuando la temperatura cayó bruscamente, mi aliento se volvió vaporoso, imposible en Mérida. Entonces escuché un crujido, el tenue balbuceo de un arrullo, y la mecedora comenzó a moverse sola, apenas unos centímetros, como mecida por manos expertas. Pablo rió con una felicidad que no le había visto y trató de zafarse para alcanzar la silla. Lo apreté contra mi pecho, salí tambaleando y cerré la puerta. Instantes después, el llanto subió de tono como una sirena. En la sala marqué al celular de la señora Irene. Tardó en contestar. La música y las voces de fiesta formaban un fondo absurdo mientras yo relataba lo ocurrido. Cuando mencioné la sombra y el olor, su respuesta me dejó sin habla. Debe de ser la tía Clara. Falleció en noviembre y era quien lo dormía todas las tardes, susurró como si contara un chisme. Él la reconoce y se calma con ella. Solo colócalo de nuevo y observa que no intente saltar. El temblor en mis manos convertía el teléfono en un cascabel, no obstante, asentí antes de cortar. Me sentí engañada y, al mismo tiempo, atrapada, no podía dejar al bebé llorando hasta el amanecer. Reuní valor y regresé. Esta vez empujé la puerta con el pie. La mecedora seguía en movimiento lento, el olor, más fuerte, tenía ahora matices de tierra mojada. Pablo se aferró a mi blusa, sin lágrimas, expectante. Lo acosté y besé su frente, como había visto hacer a su madre. El niño carcajeó hacia la nada, algo, fuera de mi rango de visión, pareció recibir la risa. Apagué la luz principal y solo dejé la del pasillo, que proyectó mi sombra y, detrás, una segunda sombra más baja, curvada, que desapareció cuando pestañeé. La siguiente hora fue un purgatorio de ruidos suaves, la madera, un leve roce de tela, susurros que el monitor captaba como estática. A las 12:20, Pablo apareció sentado, moviendo los brazos como si trazara círculos. Reía sin sonido, luego alzó su peluche, lo sostuvo por las patas y lo dejó caer dentro de la cuna. Yo observaba petrificada, con la televisión muda y todos los focos encendidos. Cada intento por concentrarme en la pantalla del ordenador se diluía en un presentimiento de invasión. No quise orar ni pronunciar su nombre, cualquier palabra parecía capaz de llamar la atención de aquello que rondaba. A la 1:40 se cortó la energía durante un segundo que pareció eterno. El monitor se reinició y mostró la habitación cubierta por manchas negras, como charcos de tinta.
Temblé pensando que el bebé había caído, pero la imagen aclaró. Pablo dormía profundamente, el rostro iluminado por un débil resplandor que no supe de dónde venía, pues la lámpara seguía apagada. Bastó ese brillo para ver, junto a la cuna, la curva de un brazo translúcido, la insinuación de un peinado antiguo. La figura se inclinó sobre el niño y, mientras tanto, el olor floral alcanzó la sala, mezclado con un soplo gélido que apagó de golpe las veladoras aromáticas que la señora usaba como adorno. Me quedé rígida, incapaz de llorar o gritar. Supe que, si intervenía, rompería una tregua que no comprendía. A las 3 en punto la llave giró. El señor Altamirano entró primero, cargando trofeos y bromas, pero su esposa lo adelantó y subió sin mirarme. Un minuto después volvió, radiante. Mi hermana lo dejó rendido, comentó, ajena a mi palidez. Me pagaron en efectivo, me ofrecieron un vaso de agua que rechacé y salí a la madrugada sofocante de la ciudad. En la esquina, el perro callejero que acostumbra dormir bajo el semáforo huyó al verme. Subí al coche de alquiler con los dedos todavía entumecidos, no quise mirar el asiento infantil que colgaba en la ventana trasera. De camino a mi casa, el conductor comentó que olía a cementerio y bajó las ventanillas. Dormí a ratos, sobresaltada por la sensación de manos tibias que me tocaban el cabello. Al despertar, el olor a flores muertas tardó horas en disiparse, como impregnado en la piel. 2 días después, Irene llamó de nuevo, amable, rogando que cubriera otra salida. Inventé un examen impostergable y colgué. No regresé jamás a aquella avenida, y cada vez que escucho a un bebé reír en la distancia, mi cuerpo recuerda el frío imposible de aquella habitación y el roce de una sombra que no me pertenecía. He aceptado otros empleos, pero exijo que el monitor se guarde en un cajón. No quiero testigos electrónicos de lo que tal vez siga acompañándome, esperando que, alguna noche, un niño vuelva a extender los brazos para que la oscuridad lo levante. Susurros tras la cuna. Jamás pensé que el turno que acepté a comienzos de 2019 cambiaría mi forma de ver las noches. Me llamo Lucero Vega, tenía 22 años y cursaba 5º semestre de psicología en Mérida, Yucatán. Para pagar la colegiatura llevaba 4 años cuidando niños. Las familias adineradas de la zona norte me recomendaban porque, decían, transmitía calma. Una de esas familias, los Herrera Luján, me solicitó después de varios meses de silencio. Necesitaban que cuidara a su hija Sofía, de 8 años, durante 5 días completos. Acepté sin dudar, eran vacaciones de invierno y el pago cubriría mis libros del semestre siguiente. Al llegar aquella tarde, observé la fachada blanca con jardineras podadas que recordaba, pero la atmósfera era densa. El padre cargaba maletas, la madre me saludó rápido, evitando mi mirada. Comprendí el motivo. 8 meses antes, su hijo menor, Iker, había muerto ahogado en la alberca del patio. Aquella tragedia había apagado la casa. Los adultos se marcharon en el coche antes de que oscureciera, dejándome con instrucciones sencillas, cenas ligeras, hora de sueño a las 9 y ninguna salida después de las 7. Sofía, de complexión frágil y ojos enormes, se quedó de pie junto al ventanal que daba a la alberca donde ocurrió el accidente. El agua reflejaba un cielo púrpura que parecía espesarse. Me aproximé con una bandeja de fruta, intentando romper el silencio con alguna broma, pero la niña ni parpadeó. Cuando le pregunté qué miraba, murmuró que Iker estaba de pie sobre el trampolín esperando permiso para entrar. Contuve un escalofrío. No quise desautorizar su duelo, así que cerré las cortinas y propuse ver una película. Ella se sentó, mas sus ojos seguían clavados en la tela opaca como si pudiera atravesarla. La noche transcurrió sin más sobresaltos hasta las 11, cuando un golpe seco retumbó en el patio. El sonido parecía el chapuzón de un cuerpo denso al caer al agua. Deslicé la cortina un par de centímetros, la superficie de la alberca estaba quieta, apenas iluminada por la farola automática. Al girarme, Sofía ya no estaba en el sofá. La hallé en la cocina con los pies mojados, los rizos perlados de cloro. Afirmó que había salido a buscar el carrito rojo de su hermano, porque él lo necesitaba para dormir en paz. Revisé sus huellas acuosas que conducían a la puerta trasera, la cerradura estaba aún pasada,
imposible que hubiese salido. Limpié el piso con toallas, acomodé a la niña en su cama y me prometí no sugestionarme. A la mañana siguiente quise alejarla de la casa. La llevé a un café jardín con juegos infantiles en la colonia Itzimná. Mientras desayunaba hotcakes, Sofía parecía recuperarse, incluso sonrió al otra vez lanzarse por el tobogán. Saqué mi portátil para avanzar en un ensayo, sin dejar de supervisar. Pasados 15 minutos, un niño apareció llorando, con un raspón en la frente, señalando el interior de los túneles de plástico. Su madre lo abrazó mientras él repetía que una niña con su hermano lo habían empujado. Miré hacia los juegos, solo Sofía emergía por la boca del tobogán, riendo. No había más niños dentro, el área estaba casi vacía. Pedí disculpas a los padres, regresé a mi mesa y reprendí en voz baja a la pequeña. Ella contestó con un gesto de fastidio, no fui yo, fue Iker. Sentí el estómago encogerse. Regresamos antes del atardecer. El sol poniente teñía las paredes de un naranja sangriento. Para evitar tensiones, organicé las tareas escolares de Sofía en la mesa del comedor y puse música suave. Parecía concentrada hasta que la vi dibujar dos siluetas de palitos de pie junto a la alberca, enlazadas de la mano. Llevé el dibujo a la cocina para estudiarlo bajo la luz. La figura infantil sostenía una pelota roja, la misma del carrito de juguete. De pronto se oyó un crujido en el corredor superior, seguido de un goteo que caía de los escalones. Subí despacio, cada paso resonaba como dentro de un tanque hueco. Al llegar al cuarto de huéspedes, frente al de Sofía, hallé la colcha empapada y en el suelo un charco que olía a cloro. No existía tubería encima, ningún motivo para la humedad. Cerré la puerta, la manija estaba helada, como si hubiese permanecido en hielo. Esa segunda noche, al filo de la 1, desperté por un zumbido intermitente. Provenía del monitor para bebés que los padres utilizaban antes del accidente y que yo había dejado desenchufado en el estudio. La pantalla, verde fosforescente, mostraba la alberca iluminada por la farola. En el centro del agua flotaba algo oscuro, inmóvil, como la sombra de un niño boca abajo. Un pitido agudo saturó el parlante y la imagen cambió, ahora se veía la habitación de Sofía. Ella permanecía en la cama, pero de rodillas, con la cabeza torcida hacia la esquina donde se acumulaban los peluches. Su pecho subía y bajaba, y entre los juguetes distinguí el osito marino que solía pertenecer a Iker. Corrí al dormitorio, la niña susurraba una letanía, hace frío, sáquenme, hace frío. Aquella voz no era la suya, era más aguda, con un siseo que no coincidía con su anatomía. La sacudí, rogando que despertara. Sus ojos se aclararon y comenzó a llorar temblando. La envolví con una manta y la llevé al estudio, lejos de aquella habitación saturada de algo indescriptible. Tomé el teléfono y llamé a la madre. Solo necesitó escuchar el llanto histérico de su hija para anunciar que regresaría en cuanto encontrara vuelo. Pasé el resto de la madrugada en el sofá, con Sofía dormida recostada contra mi pecho. Afuera, una brisa fría hacía vibrar los cristales y a intervalos sentía que alguien se detenía al otro lado de la puerta corrediza, esperando ser invitado a entrar. La madre llegó a las 7 de la mañana con la cara ceniza y los ojos febriles. Le relaté lo sucedido, asentía, pero su mirada evitaba la mía. Ordenó a un chofer que me llevara a casa, me pagó sin contar los billetes y agradeció en un murmullo. Mientras subía al coche, Sofía corrió tras mí y puso en mis manos el osito marino, ahora seco. Él ya no tiene frío, susurró. La niña sonrió, pero no fue alivio lo que sentí, fue resignación, como cuando se cierra un ataúd sabiendo que dentro algo aún late. Esa misma noche, en mi departamento, el osito permanecía sobre el escritorio. Intenté dormir, pero el eco del monitor seguía en mis oídos. A las 3, un olor a cloro se infiltró por la rendija de la puerta del baño. Me levanté, sobre la mesa vi huellas diminutas y húmedas que se dirigían a la ventana. El peluche había desaparecido. No escuché pasos, ni llanto, solo el goteo tenue de agua cayendo desde ningún sitio. Comprendí que el frío nunca fue de la alberca ni de la tumba, provenía de algo suspendido entre ambos, buscando cobijo en cualquier habitación abierta.
Sellé el marco de la ventana con cinta gruesa y recé, sin saber a quién, para que el niño encontrara un lugar donde la noche no doliera. Nunca volví a recibir llamadas de la familia Herrera Luján. A veces busco noticias sobre ellos, temerosa de hallar un encabezado trágico. Otras noches despierto convencida de oír un chapoteo bajo mi cama. Enciendo la luz y examino el suelo limpio, mas el olor a cloro persiste, recordándome que algunas aguas, una vez agitadas por la muerte, reclaman compañía sin importar el costo ni la distancia. Desde entonces sigo trabajando como niñera, pero jamás acepto casas con alberca. Porque sé que, cuando el agua refleja la luna como un espejo de obsidiana, los nombres susurrados cerca del borde nunca se pierden, solo esperan a que alguien los escuche de nuevo. Eco de sombras. Tenía 22 años cuando por fin me atreví a escribir esto. Sin embargo, lo que relato ocurrió en octubre de 2015, cuando yo aún era estudiante de tercer semestre en la Universidad de San Luis Potosí, y trabajaba esporádicamente como niñera para pagar mis prácticas de laboratorio. Aquella tarde de viernes, mi profesora de estadística me presentó a la ingeniera Laura Padrón, compañera suya en un curso de posgrado. Necesitaba a alguien que cuidara a sus hijos durante una sola noche, pues ella y su esposo asistirían a la boda de un primo en Matehuala y pensaban dormir allá para no manejar de regreso de madrugada. Acepté sin dudar porque la paga era generosa y, sobre todo, porque las referencias de la profesora bastaban. La casa estaba en un fraccionamiento nuevo, al norte de la ciudad, casi lindante con el monte. Llegué a las 6:30. El sol se despedía tras los cerros y las sombras parecían estirarse por las calles sin alumbrado definitivo. Eran 3 niños, Darío, de 4 años, Mateo, de 9, y Natalia, de 12, una preadolescente algo reservada, absorbida por su teléfono. Laura me hizo un rápido recorrido, dejó instrucciones precisas y partió. El silencio que quedó después de cerrar la puerta principal fue tan denso que me sorprendió la forma en que los muros parecían contenerlo. Para entretenerlos, preparé palomitas y propuse ver una película animada. Darío se recostó sobre un cojín gigante, Mateo jugaba con un robot de plástico y Natalia se deslizaba por la pantalla de su móvil. Todo iba bien hasta las 8:22. Recuerdo la hora exacta porque miraba el reloj digital sobre el mueble de la sala cuando escuché un golpecito en la planta alta. Pensé que era la presión del aire en las ventanas, típica de las noches ventosas en la periferia. Ignoré el sonido y proseguí. A las 8:35, la luz parpadeó y se apagó de golpe. Solo la pantalla del televisor, alimentada por un Obreac, siguió iluminando intermitentemente la estancia. Busqué la linterna de mi mochila, pero no la encontraba. Los niños se inquietaron, Darío empezó a llorar en silencio, ese llanto tembloroso que parece crecer en la garganta. Cogí mi teléfono para usarlo como lámpara, la batería estaba completa. Iluminé la escalera y subí para revisar la caja de fusibles, según las indicaciones que Laura me había dado. En el pasillo, un olor fuerte a tierra mojada se mezclaba con un aroma rancio, como madera húmeda y flor marchita. Al pasar junto al cuarto de Natalia vi que la puerta estaba entreabierta, un resplandor azulado, similar al de una vela electrónica, pulsaba dentro. Empujé la hoja con cautela. Natalia se encontraba sentada en el piso junto a Mateo. Entre ambos había una muñeca de porcelana antigua que no había visto antes. Tan pronto me vio, Natalia ocultó algo detrás de su espalda. Le pregunté qué hacían, pero no respondió. Entonces el televisor de la planta baja se apagó solo y los gritos de Darío se elevaron. Bajé corriendo, dejando a los otros 2 sin cerrar la puerta. Cuando alcancé a Darío lo encontré paralizado en medio de la sala, su mirada fija en la escalera. Sentí un escalofrío al girarme. En lo alto, donde empezaban los peldaños, se materializaba una sombra más oscura que la oscuridad misma. Su contorno era humanoide, pero las extremidades parecían las de un insecto, largas y angulosas. No distinguía rasgos, solo un agujero ondeante donde habría estado el rostro. El teléfono se me resbaló de las manos, pero la pantalla siguió alumbrando al caer. Tomé al niño en brazos y corrí a la cocina para alcanzar un cuchillo, no para enfrentar aquello, sabía que el acero serviría de poco, sino para sentir que no estaba indefensa.
Las ventanas de la cocina temblaron como si alguien golpeara el cristal desde fuera, a pesar de que la brisa era apenas perceptible. De pronto, los gritos de Natalia y Mateo estallaron arriba, a la vez que escuché pasos desordenados recorriendo el pasillo. Quise subir, pero algo golpeó la puerta del sótano, bajo las escaleras, una puerta que antes había pasado desapercibida. Darío se cubrió la cara y murmuró que no quería bajar allí. Me debatí entre acudir a los mayores o enfrentar lo que fuese que trataba de salir. Entonces todo se aquietó con una brusquedad antinatural. Sin los llantos ni el golpeteo, solo oía mi propia respiración y el tic nervioso del reloj en la sala. Subí despacio con la linterna del móvil en alto. En cada escalón sentía como si el aire perdiera densidad, mi piel se erizaba. Al llegar al rellano vi la puerta de Natalia completamente abierta. Mateo estaba de pie junto a la cama, sosteniendo la muñeca de porcelana, mientras Natalia, de rodillas, intentaba encender su móvil sin éxito. Cuando pregunté qué pasaba, Mateo me mostró la parte posterior de la muñeca. Grabado sobre la cerámica se leía un año, 1923, y debajo, un símbolo parecido a una espiral encerrada en un triángulo. Natalia confesó que la muñeca había estado guardada en un baúl que encontró en el desván la semana anterior y que esa tarde la había bajado para enseñársela a su amiga, pero no me habló de ningún ritual. El símbolo me desconcertó, sin embargo, lo que ocurrió después desbordó toda lógica. La lámpara de mi teléfono titiló y se apagó. Todo quedó negro, ni siquiera la luz de la calle penetraba las persianas. De la nada, un murmullo áspero resonó muy cerca, como si alguien pronunciara mi nombre detrás de la oreja. Extendí la mano hasta palpar la pared y busqué el interruptor. Al activar el foco, la bombilla estalló con un latigazo de chispas y caímos en la penumbra rojiza de la resistencia incandescente antes de enfriarse. El filo del cuchillo reflejó un destello y comprendí que se había activado por la fuerza de la descarga. Una vibración recorrió la casa. Algo pesado se arrastraba por el techo, como un mueble deslizándose sobre tablones viejos. Entonces se oyó el pestillo de la puerta del sótano liberarse y un golpe seco, seguido de un crujido interminable. Darío chilló desde la planta baja. Corrimos sin pensar, al descender vimos al pequeño acurrucado en el vestíbulo, paralizado ante la puerta abierta del sótano. Un aliento gélido subía desde las entrañas de la casa. Tomé a los tres de la mano y tiré hacia la calle, forcejeando con el picaporte principal que se resistía. La cerradura chirrió como si hubiera sido sellada con óxido durante años. Con un empujón desesperado se dio. Salimos a la acera, la lámpara del alumbrado público chisporroteó, iluminándonos brevemente. Entonces, detrás de las ventanas del primer piso, apareció la misma sombra que había visto antes, alargada e inmóvil, observándonos sin ojos. Tanteé mi bolsillo en busca del móvil, sorprendentemente estaba encendido y con señal plena. Marqué al número de Laura. Al contestar, apenas pude articular que volvieran de inmediato. Ella captó el pánico en mi voz y dijo que ya estaban en camino. Tardaron 2 horas, durante ese tiempo permanecimos en el coche de un vecino, un anciano que al vernos llorar en la calle se ofreció a ayudarnos. Él nos contó que el solar donde estaba la casa había pertenecido a una vieja hacienda cuyos restos ardieron en un incendio en 1932 y que muchos vecinos, aunque nadie lo admitía abiertamente, aseguraban ver luces extrañas cerca del cerro cada aniversario. No quise hacerle más preguntas. Cuando los padres llegaron insistieron en entrar. El vecino y yo nos quedamos con los niños en la banqueta, vigilando. Desde fuera observamos que las luces se encendían y se apagaban en distintas habitaciones, como si alguien caminara prendiendo interruptores. De pronto, la puerta principal se cerró de un portazo, los cristales temblaron y la calle pareció vaciarse de sonidos. Tras interminables minutos, la puerta volvió a abrirse. Laura salió pálida, con la muñeca entre las manos y la mirada deshecha. Su esposo no estaba tras ella. Gritó el nombre de Mateo como si quisiera devolverle el objeto, mas el niño se escondió detrás del vecino. Cuando finalmente el padre apareció, sostenía un cuadro antiguo que yo no había visto antes, retrato de una mujer con túnica negra y ojos color ámbar, casi reptilianos.
Dijo en voz baja, sin dirigirnos la mirada, que aquel cuadro estaba empotrado detrás del falso tablarroca del sótano y que la muñeca encajaba en un nicho del marco como un relicario macabro. Antes de que pudiéramos asimilarlo, una de las ventanas del segundo piso reventó hacia afuera y el viento lanzó fragmentos de vidrio sobre la calle. Laura tembló. Nos pidió que lleváramos a los niños a casa de su madre y dijo que llamarían a un sacerdote esa misma noche. No supe más hasta 2 semanas después, cuando mi profesora me contó que la familia había abandonado la vivienda y puesto el terreno en venta sin mobiliario alguno. Aseguraban que los objetos desaparecieron la madrugada en que llamaron al clérigo, ni el cuadro ni la muñeca fueron hallados. Algunos dicen que los vieron a la venta en un tianguis de antigüedades junto al río Santiago, otros juran que la sombra continúa merodeando las calles del fraccionamiento cada 31 de octubre, cuando la tierra se abre un resquicio y todo se contamina de un silencio imposible. Yo, desde aquel día, jamás volví a cuidar niños y cada vez que escucho un golpe en la planta alta de mi departamento, siento que el aire se hace tan frío y terroso como aquella noche, y que quizá la sombra encontró la forma de seguir mi rastro, burlando cerrojos, distancia y olvido. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu